bienvenidos de nuevo a una nueva edición de nuestros encuentros Drive Forward, aquí en Sumaut. Hoy os vamos a hablar de magia tecnológica, o mejor dicho, de inteligencia artificial, y más concretamente de cómo esta tecnología va a contribuir a facilitarnos una parte importante de nuestra actividad profesional. Para ello, hoy además tenemos el placer de contar con Vedeo, que es una de las pioneras, por no decir decanas, en lo que a implementación de inteligencia artificial en el sector automotriz se refiere. Y para hablarnos de ello y de su propuesta de valor, por supuesto, contamos con el placer de tener a su directora de operaciones, Ruth Puente, a Ruth, y a su jefe de ventas, Pablo Martínez. Bueno, lo primero, gracias por dedicarnos este rato. De verdad, mil millones de gracias. A Y vosotros, vamos, Ignacio. A vosotros. vamos a empezar por lo Claro. básico, ¿vale? Porque como estamos hablando de inteligencia artificial, ¿podéis confirmarnos que no sois avatares de inteligencia artificial? ¿Que sois personas de carne y hueso? No podemos confirmarlo en realidad, pero bueno, iremos viendo que aquí hay un equipo humano muy importante para que luego la inteligencia artificial sea útil, ¿no? Y de hecho os invitamos a todos, estamos en una oficina muy chula, muy cerquita del Parque de la Ventilla en Madrid, para que podáis comprobar que no solamente nosotros, ¿no? Sino que el resto de nuestros compañeros, pues que somos de verdad. Si queréis pellizco a Pablo, pero Pellizca, igual es un pellizca, poco pellizca, sí. agresivo así de entrada. Bueno, pues eso me alegra, pero es que hay mucha más, que hay poco de artificial y mucho trabajo y mucha inteligencia detrás Vale. de las empresas. Eh, Os tengo que preguntar directamente, ¿qué es Vedeo? Y sobre todo, ¿cómo surge la idea? Venga, pues vamos a por ello. Como decíamos, antes de nada, muchísimas gracias por invitarnos, ¿no? Y por abrir este espacio para que también nos podamos explicar precisamente lo que nos acabas de preguntar, Ignacio, ¿no? ¿Qué es esto de Vedeo y qué es esto de la inteligencia artificial? Que en nuestro caso, por cierto, es inteligencia visual, es decir, inteligencia artificial aplicada a imágenes, ¿no? Y cómo se traduce, pues al final en valor de negocio, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Entonces, ¿qué es Vedeo? Bueno, pues empezaría diciendo que Vedeo es una insurtech, que es uno de estos palabras que nos hemos inventado ahora. Es decir, somos una compañía que construye tecnología muy enfocada en el sector asegurador. Lo que pasa que, como vamos a ver a lo largo de este rato que vamos a compartir, estamos empezando a expandir ese valor que ya está disfrutando el sector asegurador gracias a nuestra tecnología, lo estamos expandiendo a otros verticales, ¿no? Como es el caso de la gestión de flotas, donde tiene muchísimo sentido. Así que Vedeo es hoy una compañía muy joven, pero que es muy global. Estamos trabajando ya con 65 compañías aseguradoras en más de 20 países, ¿no? Somos muy fuertes en Iberia y muy fuertes en Latinoamérica, y como veis, en ese proceso de conquistar el resto del mundo, estamos en diferentes países de Europa, estamos en Sudáfrica, y este año estamos desembarcando también en APAC. En concreto, empezando por Tailandia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues para explicar lo que hacemos, yo creo que tiene mucho sentido que empecemos explicando el problema, ¿no? Y por qué nosotros llegamos a conocer ese problema y a poder abordarlo, ¿no? Y la realidad es que Julio y Manu, que fueron los primeros fundadores de Vedeo, llevaban muchos años, son dos tíos muy mayores, y llevaban muchos años trabajando ya en el sector asegurador. Ellos tenían una compañía previa que se llamaba Reparanet, y era una compañía que básicamente tenía un software para los reparadores de las compañías de seguros, ¿no? Y es ahí donde se dieron cuenta de la gran oportunidad que había en la digitalización de todo lo que tiene que ver con la gestión de un siniestro, ¿no? Y empezamos con una solución muy básica, es decir, cuando hay un accidente, en lugar de que un perito se tenga que trasladar al lugar del accidente o donde está el vehículo para entender qué daño tiene, pues empezamos allá por 2017 con una solución de videoperitación, ¿no? Que ahora es como una commodity, pero en aquel momento era algo muy novedoso, ¿no? Que básicamente consistía en evitar esos desplazamientos físicos al lugar del accidente o al lugar donde se encontraba el coche, para permitir que esa peritación se hiciera en remoto, ¿no? Esa fue nuestra primera solución. Pero rápidamente nos dimos cuenta que podíamos ir mucho más allá, ¿no? Y buscamos cuál era la tecnología que nos podía ayudar a realmente a eficientar estos procesos, ¿no? Y ahí encontramos en la inteligencia visual, como decía antes, esa inteligencia artificial que analiza las imágenes, pues la mejor manera de traer eficiencia a los procesos, ¿no? Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente, nuestra inteligencia artificial detecta automáticamente el daño que tiene un vehículo, y además es capaz también de inferir cuánto cuesta esa reparación, ¿vale? Y a partir de ahí os podéis imaginar, ¿eso qué permite? Pues permite una experiencia digital
que es remota, que es inmediata, ¿no? Y que impacta muchísimo en la experiencia del usuario, permite eficientar esos procesos de inspección de un vehículo, reducimos drásticamente los tiempos y los costes y también mejoramos muchísimo la experiencia de los clientes. Al final, nosotros lo que decimos es que damos superpoderes a todos los agentes que están relacionados de alguna manera con el sector, ¿no? Con el proceso del siniestro. Y así ya para cerrar un poco, como casi contestando a lo que decías, ¿no? Oye, pero esto lo construyen avatares, ¿no? ¿Lo construyen robots? No, pues esto lo construimos más de 50 personas desde una oficina muy chula que, como decía, estáis todos invitados, ¿no? En el centro de Madrid. Somos un equipo muy diverso, 13 nacionalidades, más de 9 idiomas hablados, no cada uno de nosotros, ¿no? En Correcto. total. Y algo de lo que también estamos muy orgullosos es que, bueno, pues la mujer en BDO tiene un papel muy relevante, ¿no? Que creo que es algo que, sobre todo en compañías de tecnología, pues es importante que trabajemos de manera muy activa. Y ya termino, ¿eh? Que esto es lo que pasa cuando me preguntas por BDO, pero terminamos un poco con algunas métricas de impacto para que veáis lo que somos capaces de hacer. Y la realidad es que esa inspección de vehículos, pues ahora se hace en minutos, os lo va a explicar luego Pablo seguramente, pero con un proceso muy sencillo, muy guiado. En solo minutos somos capaces de inspeccionar al 100% el estado de un vehículo, el triaje automático, que es un proceso muy clave tanto en el sector asegurador como en la gestión de flotas, pues donde antes tardábamos días, de nuevo tardamos minutos y la estimación de costes de esa reparación se realiza en tiempo real, ¿eh? Luego siempre, por supuesto, sobre todo en casos complejos, y de esto vamos a hablar seguro y mucho, contando con el expertise de aquellos que saben, ¿no? Que son, en este caso, en el caso del sector asegurador, los peritos, los expertos, ¿no? Sobre todo para procesos que son muy complejos. Al final, Ignacio, reducimos muchísimo los costes y mejoramos muchísimo la experiencia de todos los usuarios involucrados, ¿no? Es así un poco como resumen. No sé si Pablo me ha dejado algo. Vamos, si hay algún perito en la sala, no sé que, vamos, primero ya no tienes excusa para tardar días en hacer un peritaje, eso vamos a dejarlo claro. Y lo segundo, Efectivamente. esto es una herramienta maravillosa, en el sentido que precisamente la complejidad que tiene el peritaje, ¿no? Ese conocimiento, ese expertise que suelen tener esas personas, trasladarlo a una herramienta es fabuloso, fabuloso. Y además, has tratado un tema clave y es que el perito es pieza fundamental en todo esto. Hablabas de avatares y demás, ¿no? Al final somos gente haciendo tecnología que ayuda a la figura que está hoy en día en la calle peretando coches constantemente a que lo haga mucho más rápido y por tanto que ofrezca mayor calidad a su cliente y a la flota, ¿no? Sí, además, acabáis de despejar una de las mayores temores que tiene la gente con la inteligencia artificial, que es la sustitución de empleo. Digo, no, esto no viene a sustituir, viene a complementar y a ayudar. Incluso para los peritos independientes pueden ampliar sus trabajos. Es decir, oye, no me puedo limitar a solo un número de peritajes concretos al día, sino que lo puedo ampliar. Como digo, si hay alguno en la sala, que levante la mano, pero si no usáis video, ya está. Tenemos muy buena relación además con el sector de los peritos en España y en otros países. En España trabajamos muy de la mano y tenemos un acuerdo estratégico con APCAS, que es una de las asociaciones más importantes de peritos, porque realmente forman parte clave de todo esto que estamos construyendo, ¿no? Nuestro cliente es la aseguradora, pero el perito muchas veces es el que nos utiliza, ¿no? Y que él pueda tener en tiempo real un informe ya, ¿no? O sea, con toda la información, perdón, prepopulada, pues verdaderamente es algo que les facilita mucho el trabajo. Claro, o sea, insisto, soluciones, que es con lo que se busca la gente. Ofrecéis una solución extraordinaria al mayor problema que suelen tener los peritos, que es la falta de tiempo y los embudos de trabajo. Fabuloso, pero como habéis comentado al principio, eso era vuestro core actual, pero queréis dar el salto a flotas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío y cómo lo tenéis enfocado? ¿Cómo lo enfocáis exactamente? ¿Cuál es vuestro camino? Pues aquí os contamos nuestra visión y cómo lo vemos, ¿no? También con algunos datos. Estos son datos del sector de las flotas en general, que se comparte mucho con seguros, pero al final, ¿qué está ocurriendo en España y qué es lo que nos ha permitido dar el salto? Porque de hecho lo estamos dando, lo estamos escalando, pero ya estamos trabajando con compañías de flotas. Lo que ocurre es que la gran mayoría de los siniestros ocurren de daños propios en
una tipología concreta de coches. Casi el 97% en turismos y furgonetas. Siempre ocurre en lo mismo, ¿no? En España, 2 millones, más de 2 millones de partes, vemos que son con seguros con franquicia, es decir, también muy agregado en un tipo de seguro. El 90% de las reparaciones se hacen en turismos. Y ahora hay 1,5 millones de colisiones, de los cuales 1.100.000. Siempre hay que peritar, se perita carrocería y son leves. ¿A qué volvemos siempre? Que todos los daños y todo lo que está ocurriendo con el parque de las flotas sobre el mismo elemento, vamos a decir, ¿no? Es decir, el proceso se mantiene y es muy recurrente, estamos haciendo trabajos muy recurrentes sobre siempre lo mismo, pero lo que está ocurriendo es que las herramientas no han evolucionado tanto como podrían evolucionar. Nosotros que estamos en el lado de la tecnología vemos todo lo que se puede aplicar aquí, ¿no? Y de ahí que entre la inteligencia visual. Un tema importante aquí es que la inteligencia visual, como comentaba antes Ruth, un tipo concreto de inteligencia artificial, para nosotros es el medio. Es decir, nosotros al dedicarnos a tecnología hace muchos años, vimos que esta es la mejor herramienta para que cuando estamos haciendo todos los días lo mismo sobre el mismo tipo de daños, mismo tipo de vehículo, esta tecnología ayuda mucho, ¿no? Entonces, con eh, con estos mimbres, digamos, es lo que nos ha permitido desarrollar soluciones, como bien comentabas, Ignacio, para compañías de flotas, ¿no? Y que nos permite que en cualquier momento seamos capaces, por fin, o las compañías de flotas, y aquí metemos renting, leasing, rentacar, flotas de VTCs, quien lo necesite, que tenga control de la flota. Por un lado está la compañía que tenga control de su flota, que no tiene mucho control, pero por otro lado está la figura que está constantemente viendo esos 2 millones y pico de siniestros siempre sobre turismos y furgonetas, ¿no? Pues que sea capaz de saber en segundos o minutos si este coche está para reparar o se puede revender o qué está pasando aquí, ¿no? Y quitarle mucho trabajo manual muy repetitivo. Y ahí, un poco por añadir, el gran valor que tienen las compañías de flotas es precisamente el tiempo de uso del vehículo, ¿no? Es decir, el hecho de que un vehículo esté parado es pérdida de dinero, ¿no? Impacta directamente, pues, en la cuenta de resultados de estas compañías, ¿no? Por eso que nosotros seamos capaces de introducir, por ejemplo, de manera más rápida un vehículo otra vez, ¿no? Al proceso que tiene que llevar a cabo, ¿no? Otra vez ponerlo en marcha y poder empezar a trabajar, pues es muy relevante para este tipo de compañías. Y como decía Pablo, ¿no? El hecho de que una compañía sea capaz de entender en tiempo real, en todo momento, cuál es el estado de toda su flota, tiene muchísimo valor, ¿no? O sea, tú necesitas saber el valor de tu activo, ¿no? O sea, que por eso la verdad es que el enganche de esa tecnología que en un principio fue o nació, ¿no? Con el foco en el sector asegurador, el enganche que tiene con la gestión de flotas es muy natural, no es nada forzado, ¿no? Estamos dando respuesta a dos de los principales dolores, diría, ¿no? O necesidades del sector, que es quiero entender cómo está mi flota y por otro lado, cuando hay un problema, quiero que ese coche, ese vehículo se introduzca de nuevo a la red que está activa y trabajando cuanto antes, ¿no? Conocer el flujo de tu flota, efectivamente. Es uno de los mayores retos que tienen sobre todo, todos los fleet managers, ¿no? Un poquito por decirlo de una manera, ¿no? Pero Total. sí, has dicho una cosa que me gusta muchísimo, que es una transición natural, es una evolución natural, es decir, ya tenéis el conocimiento adquirido durante mucho tiempo y trasladarlo de las aseguradoras a las flotas es como es fluir un río, eso es el camino del agua, ¿no? Como dirían los sabios zen. Me gusta, lo único plantearos un poco la cuestión del reto que supone dar a entender a los fleet managers que normalmente suelen tener problemas muy complejos logísticos. Al fin y al cabo, la logística es un quebrado de cabeza. El cómo vuestra herramienta les va a facilitar la vida y les va a quitar uno de los principales quebrados de cabeza que mencionabas hace un momento, es precisamente el estado general de mi flota. Oye, ¿qué disponibilidad real tengo de mi flota en perfecto estado para poder aplicar estas tarifas, estas otras, o qué porcentaje tengo que tener pagado, ¿no? Ahí ¿notáis que podéis tener alguna reticencia por parte de estos perfiles o todavía es muy pronto para aventuraros? Pues lo que hemos descubierto es que en todo proceso de transformación digital, porque no deja de ser una transformación, aunque realmente es una evolución, porque ya hay herramientas. Nosotros lo que hemos trabajado es en ser capaces de conseguir más datos más rápido
y que además la inteligencia visual, la inteligencia artificial, lo analice para que nos lo dé mascadito y seamos mucho más eficientes. Ya había una herramienta, reticencias. eh, ¿Cuál ha sido la clave? Una de las claves para nosotros es que hemos tenido poca porque hemos trabajado de la mano del usuario final. Como comentaba antes Ruth, de la mano de peritos, por ejemplo, con Apcas, yendo a campas, yendo a talleres, entendiendo cómo es el día a día, más allá de las métricas de eficiencia operativa de los coches en la calle. Es importante, no la perdemos de vista, pero ahora el usuario cómo va a trabajar, ¿no? Y eso lo hemos aterrizado en soluciones que cubren todo proceso de inspección. Mm. ¿Cuál es otra de las claves? Que hemos hecho BDO muy flexible, de tal manera que si ese proceso de inspección es para un rentacar, pues vamos a ser capaces de adaptarlo a lo que necesita un rentacar. Y si es una finalización de contrato en leasing, pues recogeremos otra información y sacaremos una conclusión distinta, vamos a decirlo Mm. así, ¿no? Yo también diría, así un poco de manera como más holística, y ahora Pablo os puede mostrar cómo funciona la solución a grandes rasgos para que se pueda entender mejor, pero la realidad es que yo creo que en los últimos años, y esto afecta a todos los sectores, no solamente al sector de gestión de flotas, también al sector asegurador, lo que estamos viendo es un cambio muy, muy importante de tendencia. Es decir, nosotros empezamos a construir nuestras primeras soluciones de inteligencia artificial en 2018, 2019. En aquel momento había que hacer un esfuerzo didáctico súper importante, ¿no? Había mucho miedo hacia este tipo de tecnología, mucho desconocimiento, y desde luego que aquel que se aventuraba a incorporar inteligencia artificial dentro de sus procesos, pues era un tipo con muy poca aversión al riesgo, ¿no? Era el echado para adelante del sector, ¿no? Hoy día esto ha cambiado de manera radical. Hoy yo creo que todas las compañías saben que tienen que utilizar la inteligencia artificial, lo que no saben es cómo, ¿no? Entonces, pero que la inteligencia artificial es algo que tiene sí o sí que formar parte de su estrategia, es una realidad, ¿no? Entonces, casi vienen a nosotros pidiéndonos ayuda, no solamente como tecnólogos, sino también como consultores de procesos, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo me puede ayudar a mí esta tecnología que has puesto en marcha, ¿no? Porque al final también es cierto que existen muchos procesos, ¿no? Y también tienen que elegir dónde poner su foco, ¿no? Y en qué proceso, cuál es el proceso que van a transformar primero, ¿no? Entonces, las reticencias que comentabas, Ignacio, efectivamente, pues siempre existe, como decía Pablo, al final es un proceso de transformación, tienes que involucrar a muchos stakeholders dentro de una compañía y eso pues cuesta su esfuerzo, ¿no? En los dos lados. Pero es cierto que las compañías hoy día, me da igual que sea una compañía aseguradora, que sea una compañía de gestión de flotas, saben que la inteligencia artificial tiene que formar parte de su estrategia, porque si no se van a quedar atrás, porque saben también que otros lo están haciendo ya, ¿no? Y que esa eficiencia que otros están incorporando, pues va a ser un lastre para ellos si no lo hacen, ¿no? Así que yo diría que la reticencia se ha reducido mucho desde el momento en el que nosotros empezamos a ahora, ¿no? 4 o 5 años después. Sí, además, mira, me encanta que hagas referencia a vuestros orígenes, a 2019, ¿no? Porque hablamos a la inteligencia artificial de forma habitual, porque la asociamos a cierto tipo de inteligencia artificial, pero en 2019, cuando os tirasteis saltisteis el salto al vacío, lo que conocía la gente de inteligencia artificial era la referencia a las películas y no con buenos fines, ¿eh? O sea, no nos Totalmente. olvidemos. Y algo de Alexa, si todavía está en su pinitos, y algo de Siri, pero poco más. O sea, que aquí habéis Sí, sido unos Unos pioneros. osados, ¿no? Mira, Pioneros osados. ahí voy a sí. compartir una experiencia que además no es mía, es de Julio, que es el CEO de la compañía. Igual me mata después de este webinar, pero nos reíamos el otro día recordando que en 2017, que es cuando se funda la compañía, casi nada más empezar y donde la inteligencia artificial, nuestra inteligencia artificial en aquel momento era algo que queríamos hacer y que íbamos a hacer, pero que estaba pues en una fase muy, muy temprana. Pues él tiene que ir a un evento en China, ¿no? A contar qué era Vedeo y qué quería hacer. Y allí él cuenta claramente su visión, que en aquel momento era eso, era una visión, ¿no? Y nos reíamos porque, oye, lo ha clavado, ¿no? Todo aquello que dijo que íbamos a poder hacer con inteligencia artificial, con inteligencia visual, ha sucedido, pero unos años después, ¿no? Ese fue el único detalle que no contamos en China. Pero ha sucedido todo, ¿no? O sea que sí que es verdad que ahí yo creo que, sobre todo de la mano de Julio, pues fuimos un poco visionarios, ¿no? Porque fuimos capaces de entender cuál era el potencial que tenía esta herramienta, ¿no? Sí.
Un poco Aquí, bastante visionarios, ¿eh? O sea, y si me permitís, yo, según los estoy escuchando, yo cada vez veo mucha inteligencia y poco artificial, ¿eh? Cuando digo poco artificial lo digo con el buen sentido, pues estoy viendo todo el trabajo de vuestro equipo y viendo esa visión, cómo la estáis llevando a cabo y, desde luego, como decía hace un momento, está muy de moda la inteligencia artificial, pero particularmente yo creo que ahora tenéis sobre la mesa un reto importantísimo y es que hasta ahora era prácticamente un campo libre. No solo no en vuestro caso, sino en otros casos. Las inteligencias artificiales se estaban desarrollando en su máximo potencial sin ninguna traba. Me refiero a las potenciales trabas normativas que puedan surgir. Ya sabemos que la Unión Europea, recientemente, ha aprobado ese reglamento de inteligencia artificial, regulando bastante esas cosas. En vuestro caso concreto, aunque no es una inteligencia intrusiva, sino es una herramienta que está complementaria a las herramientas de trabajo que hay, ¿tenéis algún temor al respecto? Es decir, ¿alguna reticencia sobre si os pueden frenar vuestros planes de futuro una normativa restrictiva o cómo creéis que debería ir esa normativa? O si en vuestro caso os consideráis totalmente ajenos a dichas circunstancias. Pues mira, ahí si quieres tiro yo y luego creo que puede sí, ser bueno, Pablo, que también expliques un poco cómo funciona la solución, porque justo. viendo cómo funciona la solución vais a entender muy bien la respuesta a esta pregunta que nos haces, Ignacio, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, eh, toda esta regulación que ya está aquí, ¿vale? Con la inteligencia artificial, es una ventaja competitiva más que un riesgo, ¿no? O que una amenaza, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque es verdad que desde el inicio hemos construido una inteligencia artificial que, como dices, a pesar de ser artificial, es una inteligencia que cumple muy bien todos los requisitos que la Unión Europea, con mucho acierto desde nuestro punto de vista, pues está poniendo, ¿no?, a este tipo de tecnologías, ¿no? Hay cuestiones como que la inteligencia artificial tiene que ser transparente y se tiene que poder auditar. Es decir, no vale, esto no es una caja negra, esto no puede ser una caja negra en la que tú, y si nos vamos al sector de asegurador, ¿no?, en la que tú dices, oye, Pablo me solicita una póliza de seguros y mi inteligencia artificial dice que no se la vamos a dar, pero no lo explicamos. No explicamos por qué Pablo no puede tener acceso a esa póliza de seguros, ¿no? Eso sería una caja negra. Tenemos competidores que trabajan de esa manera, con aproximaciones tecnológicas que no les permiten ser transparentes con la inferencia de los resultados, pero en nuestro caso, ya creo que Pablo os lo puede explicar, en nuestro caso, todas las inferencias que nuestra inteligencia artificial emite son perfectamente transparentes y son auditables. Es decir, cualquier persona dentro del proceso, cualquier persona, no el asegurado final, pero sí los expertos, pues los trabajadores, en este caso de una compañía de seguros o de una compañía de gestión de flotas, van a ser capaces de entender cómo se ha llegado a una conclusión final. Y no solamente cómo se ha llegado a una conclusión final, van a poder incluso corregirlo si entienden que hay algún matiz que debe ser corregido, porque hay que tener en cuenta algún criterio que nosotros no hemos tenido en cuenta, ¿no? Por ejemplo, temas como o sea, que conseguir evitar que la inteligencia artificial no tenga vías, ¿no? Al final la inteligencia artificial aprende de los datos históricos. Si un dato histórico tiene algún tipo de sesgo, la inteligencia artificial va a nacer con ese sesgo, ¿no? Bueno, pues también en nuestro caso, tal y como se exponen los resultados, nos permiten que las inteligencias no artificiales seamos capaces de entender si nuestra inteligencia artificial está teniendo unos sesgos, ¿no? Por tanto, y ahora lo vais a ver con la explicación de la solución un poco más, para que podáis tocar un poco más cómo funciona. Para nosotros esto es una oportunidad y era una regulación además que era muy necesaria y que lo han hecho muy bien, porque Europa no ha explicado cómo tiene que ser la inteligencia artificial. Creo que han entendido que la legislación siempre va a ir por detrás de la tecnología. Si hoy dicen cómo tiene que ser, va a ser con el marco tecnológico que tenemos hoy, que no va a ser el mismo que dentro de un año, dentro de dos, ¿no? Tenían que hacer una norma que fuera más amplia. Entonces lo que han dicho es, oye, yo no te voy a decir cómo tienes que construir, te voy a decir qué es lo que tiene que pasar, que la inteligencia artificial tiene que ser justa, que no tiene que tener sesgos, que tiene que ser transparente, que tiene que poderse auditar, todo este tipo de cuestiones. Y luego tú, ¿no?, como desarrollador de la tecnología, tienes que decidir cómo consigues cumplir con estos requisitos. Pero quizá, Pablo, si Eso es. explicas un poco para que se vea lo que estamos contando, puede... Yo creo que ayudará y además redondea esa idea que ya lanzabas, Ignacio, y todo el mensaje de Ruth, ¿no? Vedeo es explicable y además Vedeo es una herramienta. No estamos dejando a la inteligencia artificial que tome decisiones por nosotros.
y en este caso no son vitales, pero si nos vamos a marcos como por ejemplo la salud, pues aquí hablamos de otro tema, ¿no? Pero al final, en cualquiera de los casos, la inteligencia artificial tiene que ser el medio y tiene que ser una herramienta tal, y así es como lo hemos planteado nosotros. Una herramienta que al perito hablábamos antes o a la persona que tiene que revisar un vehículo, eh, pues le ayude y se lo dé mascadito para que tome una decisión con la inteligencia no artificial, ¿no? Y esto creo que es lo que termina de redondear una solución bien planteada y una inteligencia artificial útil de verdad para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hemos planteado y qué es lo que veíamos? Bajando a producto, ¿no? Oye, si tenemos un proceso y muchas personas haciendo operaciones muy repetitivas, con mucho volumen y en un entorno en el que además los costes se aprietan cada vez más, pues lo que hemos planteado es hagámoslo lo más sencillo para cualquier usuario, eh, para todo proceso de inspección. ¿Y qué necesitamos en un proceso de inspección? Datos, evidencias. Pues hagamos una herramienta súper sencilla con la que recojamos evidencias. Además, un entorno en el que ya estamos acostumbrados. Todos los días enviamos y recibimos imágenes y compartimos imágenes con proveedores, con clientes, con amigos. Pues mantengamos esa herramienta, no reinventemos la rueda. Comparte fotos y recoge información del vehículo, muy sencillo con tu móvil. Y aquí ya empezamos a meter inteligencia artificial para que, por ejemplo, si necesitamos un perito en el proceso, pues que aseguremos con inteligencia artificial que las fotos, que los datos que va a recibir son buenos. Entonces tenemos un modelo de inteligencia artificial que va entendiendo si esa foto va a ser buena o no para tomar una buena decisión. Después, ¿qué vamos a hacer? Agilizar todo el proceso y desencadenar con un buen dato recogido muy fácil en el móvil, desencadenar todo el proceso y ofrecer un dato con el que tomar una decisión. ¿Qué necesitamos y qué ocurre en todo proceso de inspección? Pues primero tenemos que entender cómo está el coche. Vamos a detectar daños con modelos de inteligencia artificial. Vamos a hacer esa estimación de costes, como comentaba Ruth, además en segundos, de tal manera que te vamos a decir, oye, a priori esto van a ser tantos euros de reparación. Y además tienes que hacer esta serie de cosas. Por tanto, a partir de aquí podemos tomar decisiones y podemos agilizar el proceso. Y a partir de aquí es donde entra la flexibilidad que comentaba antes. Que eres un rentacar, necesitas tomar una decisión por una vía. Que eres un VTC y necesitas tu coche en la calle, igual que el rentacar, pero necesitas información adicional, pues tomemos las decisiones en esa dirección. Y todo esto es un dato que se ofrece en segundos para eficientar el proceso, pero quien toma la decisión es el experto, es quien sabe. Y luego otro tema importante es que esto es un proceso de transformación, pero lo que hemos hecho es evolucionar la manera en la que se hace, no hemos querido reinventar la rueda. Hoy ya hay una persona yendo a la campa a revisar coches y tomando datos, pues que sea más ágil, más rápido y, y siempre digital. Quitémonos de 7 aplicaciones o de tablets, de herramientas pesadas, ¿no? Y luego demos la información muy concisa y muy rápida para que seamos muy, muy ágiles, como vemos en países donde hay 2 millones de siniestros muy parecidos, coches siempre parecidos, pues oye, agilicemos todo esto, ¿no? Esto es lo que ofrece la inteligencia artificial, em, y es como lo hemos aterrizado en nuestras soluciones, ¿no? Sí, al final ahí no hemos traído un ejemplo, pero para que os lo podáis imaginar, una vez que el usuario final, que puede ser esta persona que, como decía Pablo, ¿no? Va a la campa a hacer una inspección de un montón de vehículos, o puede ser la persona que coge un coche, ¿no? De una flota de estas que está por la calle y antes de entrar hace fotos para asegurar cómo está el estado del vehículo, o puede ser un perito o un asegurado que ha tenido un siniestro. Esa captura de evidencias es súper rápida, con un proceso guiado, como decía Pablo, que simplemente lleva minutos. Somos capaces de que las imágenes que se necesitan para seguir infiriendo decisiones, ¿no? O información, pues se tomen en minutos, ¿no? Y una vez que eso sucede, en tiempo real, nuestra inteligencia artificial emite un reporte completo del caso, donde esta persona va a recibir información sobre no solamente si el coche está dañado o no, sino cómo es el daño, qué tipo de daño es, cuál es la severidad, qué partes están afectadas en el vehículo, cuál es la superficie afectada, ¿no? Y además
cuánto estimamos que cuesta repararlo. Si una pieza tiene que ser reparada o puede ser reparada o tiene que ser sustituida, cuántas horas de trabajo se necesita, y al final tienes ese informe en tiempo real, ¿no? Que esto es lo que hace pues, muy diferente la manera de abordar un proceso de inspección de este tipo, ¿no? Y tanto, y tanto. Además, mira, un matiz que considero importante cuando hablamos de cómo aprendizaje, de aprendizaje de vuestra herramienta. Tendemos, por estar donde estamos, a pensar que sois una empresa que de operaciones solo en España. Y no, no, vuestra herramienta aprende en muchas partes del mundo, donde hay tipologías de siniestros muy diversas, algunos más por causas naturales, otros pues eso, por diferentes circunstancias. Así que lo estoy viendo, es que tenéis una herramienta ética, ágil y rentable. O sea, poco más se le puede pedir a una herramienta. Disculpadme, pero tengo que haceros una pregunta, porque al asociarlo a inteligencia artificial o inteligencia visual en nuestro caso, a esas inteligencias artificiales o visuales les solemos poner un nombre normalmente friendly, es decir, una Alexa. ¿La vuestra tiene algún nombre? ¿La habéis bautizado todavía? Pues nosotros no hablamos tanto de la herramienta o de la inteligencia artificial, pero sí decimos que eh, con nuestros clientes el proceso lo vedean y somos Idea. capaces de vedear esas operaciones, esos procesos. Me gusta, Y la yo idea. ahí, como dices, la inteligencia artificial como tal no la hemos bautizado, pero para que quede en acta y si esto se está grabando es maravilloso, Vedeo es mujer, eso sí que lo tenemos claro. O sea, Vedeo como ente es una mujer. No, ya sabemos, hablamos, Vedea, pírame este coche, ¿no? Un poquito así como... Eso es. Eso es. Vedéame Oye, este coche. Sí, sí. fenomenal. Pues toca el turno para mí más divertido, que es el de la bola de cristal, ¿vale? Siempre os pregunto a los diferentes invitados cómo veis vuestro futuro, vuestro futuro, el futuro a corto plazo, medio plazo, largo plazo, un poquito, haceros de gurús, venga, hacernos de gurús. ¿Quién empieza, Pablo? Pues Venga, Pablo, arriesgate. yo, Ya te han yo tirado empiezo con la el pelota a tu corto tejado. y director de operaciones de España, ¿no? Pero, ¿dónde nos vemos? Lo cierto es que empezamos a ver un entorno de tecnología que está evolucionando mucho más rápido de lo que se esperaba. Y antes hablabas de que en 2019 éramos pioneros que hacíamos inteligencia artificial para otras compañías, ¿no? Más allá de Alexa y Siri. Está yendo tan rápido que lo que vemos es que podemos ir adaptando o adoptando pequeñas piezas para ser capaces de evolucionar nuestras soluciones y nos está permitiendo que el mundo ya no sea tan grande y podemos crecer muchísimo en todo el mundo muy rápido, aprendiendo muy rápido, ¿no? Y si nos vamos a Tailandia, como comentábamos antes, pues no nos importa el entorno porque la tecnología acompaña a ser así de rápidos. ¿Qué ocurre? También hay que entender los ritmos de las industrias. Y igual que la normativa va por detrás de la evolución tecnológica, pues las compañías y su transformación digital y tecnológica pues no va al ritmo de un chat GPT, por poner un titular o una herramienta que está muy en boga ahora mismo. Entonces, ¿dónde nos vemos? Haciendo, desarrollando soluciones que vedeen el proceso tanto como sea posible. La tecnología puede hacer muchísimas cosas, pero yendo de la mano del ritmo de las compañías y siendo capaces de acompañar, ¿no? Con lo cual, estamos siempre en medio entre el sueño y las películas que hemos visto de ciencia ficción que comentabas antes, Ignacio, entre esa visión y de la mano con las compañías que tienen procesos pues muy gordos como para que vuelen tan rápido, ¿no? Mm. Sí, yo ahí un poco por completar y como más alto nivel, yo creo que Vedeo tiene la capacidad, ¿no? Y creo que es un sueño que es bonito también, ¿no? Que lo tengamos desde una compañía muy pequeñita, ¿no? Como decíamos antes, somos 50 personas en una oficina perdida por Madrid, ¿no? Pero creo que nuestra visión y nuestro sueño es convertirnos de verdad en un estándar tecnológico mundial, ¿no? Y cuando digo estándar tecnológico significa que no solamente servirá en unos años para seguros y para flotas, gestión de flotas, sino que servirá para cualquier industria en la que inspeccionar una imagen, ¿no? o un activo a través de una imagen tenga valor, ¿no? Y yo qué sé, por decirte algo, como decías, bola de cristal, pues ¿por qué no empezar a inspeccionar también contenedores, ¿no? En puertos o tantas otras cosas?
Hogares Hogares, o... Bueno, efectivamente, ¿no? Que ese es un vertical que también trabajamos y tenemos alguna solución concreta con inteligencia visual, ¿no? También para eficientar procesos, ¿no? Así que nos vemos con la capacidad, ¿no? De en unos años podernos convertir en ese estándar tecnológico sí, que sirva, como decía Pablo, pues a todo el mundo. Eso, la parte de todo el mundo ya está sucediendo y la verdad es que es muy chulo, ¿no? Como este año, por ejemplo, que nos hemos lanzado por APAC, ¿no? A toda la zona del sudeste asiático, que es un mercado apasionante con una oportunidad enorme. Llevamos ya unos meses trabajando con un partner que de hecho va a venir a visitarnos en unos días, ¿no? Y es muy emocionante, ¿no? Ver cómo se puede construir soluciones desde aquí que sirvan a todo el mundo, ¿no? sí. Entonces pues eso desde el punto de vista de Bedeo. Desde el punto de vista general, ¿cómo vemos la inteligencia artificial? Pues es que yo creo que no hace falta que saquemos la bola de cristal porque ya lo estamos viendo. O sea, realmente la inteligencia artificial está proporcionándonos herramientas que nos están haciendo o que pueden hacernos muchísimo más eficientes y ahorrar muchísimo tiempo en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Así que ahí creo que además que la velocidad a la que está sucediendo es enorme, ¿no? Y creo que en unos años de verdad, pues muchas cosas de las que hacemos hoy de una manera determinada, pues las vamos a hacer de manera distinta, seguro, ¿no? Pues, se aventura bastante. O sea, gracias por este momento bola de cristal. Ruth, Pablo, me ha encantado, pero tenemos un par de preguntas que atender. Vamos a ver, lo primero. Nos Son preguntan. fáciles, ¿eh, Ignacio? Sí, hay una muy fácil y otra un poquito más compleja. Una ya creo que ya la habéis respondido, la hemos respondido a lo largo de la ponencia, que cuál era la mayor reticencia a la que os enfrentáis a la hora de vender vuestro producto. Sí. Yo creo que Pablo nos lo explicó muy bien. Pero esta me gusta mucho. Nos preguntan, ¿tiene vuestra herramienta una curva de aprendizaje muy larga? ¿Cuánto consideras que se tarda en explotarla al 100%? Pues hemos trabajado en que la curva sea muy corta. Sacarle partido al 100%, no quiero pecar de ni para arriba ni para abajo, ¿no? Pero va a depender mucho de la compañía y de sus procesos. Dos ejemplos de dos empresas con las que trabajamos en el mismo país. Hubo una que tenía preparado BDO para trabajar, estaba BDeando procesos en una semana, una compañía que estaba en 6 meses. Una semana no es lo normal, pero es factible. Y eso lo que nos ha permitido que sea tan rápido es porque hemos trabajado con el usuario. Creo que ha sido una de las grandes claves y que ha cambiado la manera de desarrollar nuestras soluciones. Que hemos ido al usuario y le hemos dicho, oye, ¿cómo trabajas hoy? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te encuentras los cuellos de botella? ¿Qué es lo que te da pereza? ¿Qué se te hace cuesta arriba? Y oye, aquí la tecnología puede ayudar. De tal manera que lo que planteamos es que no haya ninguna curva. Y aquí te cuento un ejemplo, un caso de uso que tenemos, por ejemplo, con compañías de seguros, ¿no? Cuando seguro que más de uno que nos está escuchando ha comprado un coche de segunda mano y ha pedido una póliza para ese vehículo con un todo riesgo. Y le han pedido fotos. Este es un caso muy paradigmático porque lo primero de todo es que en 2019 era impensable pedirle fotos al usuario. A día de hoy, en torno al 80% de las contrataciones de coches de segunda mano se hacen solicitando fotos al usuario. Y esto lo uno con lo que decía Ruth. Aquí somos líderes. Aquí sí que hemos conseguido ser la solución estándar o líder del mercado. A día de hoy en Iberia ya se utilizan en otros mercados, casi en 20 países ahora mismo, pero en Iberia hemos sido capaces de ser líderes aquí. Si os han pedido fotos para asegurar vuestro coche, la tecnología que hay por detrás es video. Bueno, pues ¿cuál es la curva de aprendizaje? Ahí no formamos a cada asegurado. Hemos desarrollado una solución que resulte lo más sencilla posible para que utilice cualquiera y de hecho no sabemos quién es. Ahí asumimos que la persona se va a apañar con el móvil a medias, pero si ha enviado y recibido fotos por WhatsApp, debería ser capaz de utilizarlo. Y a las pruebas me remito, 80% de las contrataciones se hacen con tecnología y con video. Con lo cual, con ese ejemplo espero responder. Sí, vamos, yo al menos lo tengo claro. En una curva de aprendizaje razonable y que no depende mucho más depende más del cliente que de vosotros.
Otro cliente tu usuario hace una pregunta relacionada, es si se necesita una estructura digital previa y concreta a la implementación de vuestro producto, más allá del teléfono móvil. No, ni hardware ni software. Y sobre todo es que, como comentábamos antes, venimos a evolucionar o a complementar un proceso que ya está a día de hoy, ¿no? Con lo cual, pues si pensamos en conductores, por ejemplo, ya tienen un móvil, ahí no necesitamos nada más. Si pensamos en peritos que van a campas, ya van con una herramienta, a veces tablet, a veces un móvil, a veces un cuaderno. Pues si va con cuaderno lo digitalizamos, lo vedeamos aún más. Si ya tiene móvil, no necesita más soporte. Sencillo. Mm. Sencillo. Cuaderno. Mira, eso nos podéis digitalizar un cuaderno. Es decir, me refiero los apuntes yo he tenido la oportunidad de ver algún que otro apunte de perito. Primero, es jeroglífico puro. O sea, eso casi Es parece de jeroglífico puro. egipcios. Pero BDA puede digitalizarnos eso, porque eso claro, ya es rizar el rizo desde mi punto de vista. Pues lo cierto es que ya lo estamos haciendo. Es verdad que esos jeroglíficos de peritos hay que trabajarlos, ¿no? Pero si vas con el móvil, en realidad podemos hacerlo. Y responder rápido, incluso con voz que se convierta a texto, este tipo de cosas. Son otras herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a eficientar todo el proceso. Sí, sí, se puede hacer. Aunque sea capaz de interpretar esos jeroglíficos que tienen los peritos, ya, chapo. El siguiente paso ya se me ocurren las recetas de los médicos, ¿no? Con esas... Esa, Eso no sé yo, ahí no podemos hacer nada. Pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, a ver, del panel de preguntas. No tenemos, porque además ya, como te decía, otra que teníamos, la habíais respondido. Pues, Ruth, Pablo, ha sido genial tener esta charla con vosotros sobre inteligencia visual, ¿no? Muy poco artificial, como he dicho yo, y sobre todo con mucha inteligencia. Conoceros y conocer la pasión que tenéis por vuestro trabajo y por vuestro producto es enriquecedor, y no puedo más que retiraros y daros las gracias de nuevo, millones de gracias por vuestro tiempo, vuestra amabilidad y nada, a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente edición. Un gustazo, Ignacio. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Chao, chao. Cuidaos.